Pulso latino. Caminhos Latinos. A série Caminhos Latinos América Central é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e o Berta Coletivo Latino-Americanista. Olá, começa agora o 6º episódio da série Caminhos Latinos América Central. Dessa vez a gente vai caminhar pelo Panamá. Eu sou Flávia Favari e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Se você não ouviu os demais episódios, pode fazer a viagem do ponto de partida ou então armar o seu próprio itinerário pela América Central. Na primeira parte desse episódio, como já de costume, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história do Panamá é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Na segunda parte, teremos uma entrevista com o sociólogo panamenho Olmedo Bellucci, realizada pela historiadora Patrícia Meschi. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino, do Berta e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva pra gente, indique nosso trabalho para seus amigos e, claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro um mergulho na história do Panamá e em seguida a entrevista com o Olmedo Bellucci. Pulso latino. Olá, sou Fábio Luiz e no episódio de hoje nós visitaremos o Panamá, um país que nasceu de um paradoxo que, se fosse uma pessoa, mereceria terapia. Porque as origens do Panamá como um país estão ligadas à intervenção dos Estados Unidos. Em outras palavras, sem Estados Unidos dificilmente haveria Panamá. E, no entanto, o nacionalismo panamenho ganhou forma e força justamente contra essa presença dos Estados Unidos. Ou seja, foi em oposição a quem ele forçou o parto que o Panamá se afirmou. A posição geográfica do país serviu para os negócios, mas também para a guerra. Na Guerra Fria, os Estados Unidos fizeram do Panamá o eixo da contra-insurgência continental. E o próprio Panamá não foi imune a essa violência. O país sofreu a última invasão dos Estados Unidos na América Latina continental, já no ocaso da Guerra Fria. O Panamá, que surgiu da invasão, pode ser visto como um caso de sucesso da globalização, mas que, como a própria globalização, está cercado de exclusão por todos os lados. Imponentes arranha-céus contrastam com uma pobreza aguda sob o pano de fundo de uma forte, mas invisibilizada presença indígena. Afinal, quem associa o Panamá aos indígenas? No entanto, o termo Abya-Yala, que muitos usam para descrever o continente em lugar da palavra América, foi forjado pelos Kuna, que habitam o território que hoje em dia faz parte do Panamá. No cruzamento entre a América do Sul, a América Central e o Caribe, a história do Panamá é um capítulo indispensável para compreender a nossa América e a violência imperial que atravessa a nossa história. Então vamos lá. Simão Bolívar dizia que o Panamá é um ponto equidistante de todos os lugares do mundo, e já no século XIX se desenhava a ideia de fazer da região uma espécie de empório do comércio mundial sob a proteção das potências da época. Quando em 1848 se descobriu ouro na Califórnia, o Panamá entrou literalmente na rota dos Estados Unidos. Naquele momento, não havia ferrovias e o caminho mais curto para ir da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos não era por terra. Isso levava de 6 a 8 meses, mas era por mar, e o caminho mais rápido era ir de barco pelo Atlântico até o Panamá, atravessar o estreito e embarcar novamente no Pacífico rumo à Califórnia, uma jornada que levava pouco mais de um mês. Em função desse tráfico, nos anos 1850 se inaugurou no Panamá a primeira ferrovia da América Latina e uma das primeiras do mundo. A gente deve lembrar que naquele momento o Panamá ainda não era um país, mas uma província da Colômbia. E foi com a Colômbia que o engenheiro francês Ferdinand de Lesseps chegou a um acordo para construir um canal na década de 1870 entre a cidade do Panamá, no Pacífico, e Colón, no Atlântico. Naquele trecho, apenas 80 quilômetros separam o Oceano Atlântico do Pacífico. Ferdinand de Lesseps foi responsável pela construção do Canal de Suez no Egito, inaugurado em 1869. Só que a empresa liderada por Lesseps não superou os desafios de engenharia colocados pelo clima e a topografia. Na verdade, o canal só seria construído no século XX e por iniciativa dos Estados Unidos. Nesse entretempo, o Panamá se separou da Colômbia e se tornou um país. E claro, os Yankees tiveram um papel fundamental nisso. Em 1899,
uma guerra civil eclodiu na Colômbia, conhecida como a Guerra dos 1000 Dias. E como o Congresso colombiano dificultasse um tratado que permitisse a construção do canal nos termos que os Estados Unidos queriam, esse país apoiou forças federalistas que terminaram se separando da Colômbia em 1903. Poucos meses depois, o novo país assinou um acordo com os Estados Unidos e as obras começaram no ano seguinte. O canal foi inaugurado 10 anos depois, em 1914. Portanto, a própria origem do Panamá está ligada à construção do canal. Diferente de outras regiões da nossa América, a mineração e as grandes plantações não tiveram grande importância. Belisário Porras, que foi 3 vezes presidente do novo país, teria dito que o Panamá existe por e para o canal. Mas se o canal foi decisivo para a constituição do Panamá, o paradoxo é que o canal não pertencia aos panamenhos. Na realidade, a maior parte do comércio que passava pelo canal era interno aos Estados Unidos, ou seja, mercadorias que trafegavam da costa leste para a costa oeste e vice-versa. Aliás, as próprias mercadorias panamenhas eram consideradas estrangeiras no canal. O Tratado Perpétuo acordado com os Estados Unidos em 1903, que no final das contas não foi tão perpétuo assim, já que foi revogado em 1977, mas esse tratado estabeleceu a soberania estadunidense no território que se estendia a 10 milhas da margem do canal, totalizando uma área de 1.400 km², que se constituiu como um verdadeiro enclave imperial. Em troca, o Panamá recebeu 10 milhões de dólares e depois 250 mil dólares por ano. Além do controle da zona do canal, os Estados Unidos recortaram e colaram a emenda Platt recém-incrustada na Constituição cubana. A gente deve lembrar que os Estados Unidos tinham invadido Cuba em 1898 a pretexto da Guerra Hispano-Americana. E com essa emenda, os Estados Unidos estenderam seu direito de intervir no país quando seus interesses estivessem ameaçados. Os Estados Unidos também pressionaram para dissolver o exército do Panamá e, no seu lugar, se estruturou uma polícia nacional encarregada da ordem interna. A dominação militar foi complementada com a dominação econômica e o Panamá é o único país do continente que nunca teve uma moeda nacional, pois já nasceu com a economia dolarizada. A dominação se desdobrou em segregação. Os Yankees removeram a população da zona do canal como se fossem animais e isolaram esse território do resto do país. O acesso à zona era regulado por autoridades estadunidenses e o regime de trabalho era segregado em linhas racializadas. Trabalhadores panamenhos e antilhanos, os chamados Silver Roll, recebiam menos pelo mesmo trabalho do que os estadunidenses, o chamado Gold Roll. Em resumo, os Zonians, como se chamavam os habitantes da zona do canal, construíram uma relação de segregação com o Panamá e seus cidadãos, um verdadeiro apartheid, já que os panamenhos sequer podiam circular livremente na zona do canal. Os estadunidenses praticavam um regime puritano e na zona do canal eram proibidos prostíbulos e bares. Para isso, os Zonians precisavam ir ao Panamá e alguns diziam que se colocassem um teto no país, aquele seria o maior prostíbulo do mundo. O outro lado dessa ambiguidade nas relações dos ocupantes com o Panamá era uma admiração de muitos panamenhos pelo American Way of Life e um desejo de fazer parte do mundo dos Zonians. Em qualquer caso, o Panamá teve que resolver o seu destino sob a companhia dos Estados Unidos, e essa sina conformou uma dupla fratura social. De um lado, havia uma fratura entre a zona do canal e o Panamá, já que o país depende de um canal que não lhe pertence. Mas também se produziu uma fratura entre a capital e o país que está fora da economia transitista, ou seja, da economia que gravita em torno do trânsito de mercadorias pelo canal. Até hoje é uma desarticulação sintetizada pela desconexão entre a capital, que concentra quase metade da população e 70% do PIB do país, e o restante do país, que inclui os indígenas, que são quase 12% da população panamenha. Em teoria, o novo país era uma república democrática, mas na prática, uma minúscula oligarquia controlava o Estado. Os primeiros 50 anos foram dominados por 2 caudilhos, o liberal Belisário Porras, que governou 12 anos e fundou diversas instituições civis, além de construir pontes e ferrovias, sem nunca se distanciar do clientelismo nem dos Estados Unidos, e o nacionalista Arnulfo Arias, que se elegeu 3 vezes presidente, mas nunca completou mandato. Arias falava em devolver o orgulho de ser panamenho, e na Segunda Guerra se opôs a aumentar a presença militar dos Estados Unidos. Mas esse nacionalismo arnulfista estava imbuído de uma simpatia nazista que se expressava em políticas racistas, como, por exemplo, tirar a nacionalidade panamenha dos filhos de antilhanos. Arias foi derrubado em 1941 e naquele momento a presença militar dos Estados Unidos atingiu o seu apogeu. De 7 bases militares no Atlântico e no Pacífico, os Estados Unidos passaram a controlar 184 sítios militares, inclusive fora da zona do canal. Paradoxalmente, nos anos 1940, o canal parecia obsoleto no plano militar, já que as reclusas eram pequenas para acomodar porta-aviões, e de todo modo os Estados Unidos tinham construído a sua marinha em ambos os mares. Mas o interesse comercial se manteve, e em todo caso a prioridade da ocupação yankee
que sempre foi militar, relacionado ao controle geopolítico do continente. E com a Guerra Fria, a Zona do Canal se converteu numa base logística e de treinamento da contra-insurgência em nível continental. Foi no Forte Clayton que se planejou muito da contra-insurgência na América Latina, inclusive a captura do Che na Bolívia, enquanto no Forte Sherman se treinaram os contra-nicaragüenses. A instituição emblemática dessa política sinistra foi a famigerada Escola das Américas, que formou milhares de quadros das ditaduras militares de todo o continente em técnicas de repressão e tortura, uma verdadeira faculdade do terrorismo de Estado que atravessou a América. Com a desativação da Escola das Américas no Panamá, o seu prédio foi transformado num hotel da rede espanhola Meliá. As tensões da Guerra Fria também afetaram o Panamá. Na medida em que o país se urbanizava, crescia uma classe média e nos anos 50 aflorou uma intelectualidade que denunciava as deformações produzidas por uma economia, mas também por uma cultura canaleira. E se propunham outros caminhos para além da economia transitista e dos seus desdobramentos. Desdobramentos como a Zona Livre de Colón, inaugurada em 1948, naquele momento a segunda maior do mundo depois de Hong Kong. Também houve uma mudança na percepção em relação aos Estados Unidos. Se alguns admiravam ou até endeusavam o estrangeiro no início da República, logo a presença estadunidense passou a ser demonizada. O ápice dessa relação anti-imperialista aconteceu em 9 de janeiro de 1964, quando jovens secundaristas hastearam uma bandeira do Panamá numa escola na Zona do Canal, algo que tinha sido acordado com o presidente Kennedy, mas que não era cumprido pelos ocupantes. Militares estadunidenses reprimiram os estudantes e nos confrontos que seguiram mais de 20 jovens morreram. A repressão revoltou o país e carro e propriedades estadunidenses foram queimadas em 3 dias de rebelião. Panamenhos cercaram a presidência pedindo armas e o governo foi obrigado a tomar uma medida inédita na história da América Latina. O presidente Roberto Chiari rompeu relações diplomáticas do Panamá com Washington. Roberto Chiari era filho de Rodolfo Chiari, o presidente panamenho que solicitou o apoio dos militares estadunidenses para reprimir uma revolta popular contra o aumento de aluguéis em 1925. A rebelião que produziu os chamados Mártires de 9 de janeiro é vista como o início da descolonização da Zona do Canal, um processo que ainda exigiria mais de uma década de negociação e que seria realizada por um regime militar. Em 1968, num contexto de decomposição da democracia oligárquica panamenha, os militares, na realidade a Guarda Nacional, deram um golpe sem qualquer apoio popular. O novo regime fechou universidades e perseguiu opositores na linha de outras ditaduras do continente. Mas em pouco tempo aconteceu uma metamorfose. O comandante Omar Torrijos se deu conta de que poderia ser o eixo de um projeto nacional popular que incorporasse as bandeiras de 9 de janeiro. E o militar golpista se transformou em caudilho popular, à frente de uma espécie de Estado militar desenvolvimentista comparável ao Peru de Velasco Alvarado, que também chegou ao poder em 1968. Torrijos internacionalizou a questão do canal no bojo de uma política terceiro-mundista, apoiando causas como as independências na África, a luta de Angola e o sandinismo. A estratégia deu resultado. Em setembro de 1977, Torrijos e o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, assinaram os tratados Carter-Torrijos, estipulando a cessão completa do canal ao Panamá ao meio-dia de 31 de dezembro de 1999. O acordo também previa a desmilitarização da região, desativando as bases estadunidenses e devolvendo todos os territórios da Zona do Canal. Por outro lado, os Estados Unidos preservaram a prerrogativa de intervir no país, o que efetivamente aconteceria uma década depois. Quando os Estados Unidos retornaram à Zona do Canal para o Panamá, contaram-se 13.868 propriedades entre moradias, edifícios, bases e outras instalações construídas pelos ocupantes. Torrijos morreu em um acidente de avião pouco depois de Ronald Reagan assumir a presidência dos Estados Unidos em 1981, e muitos pensam que o líder panamenho foi na realidade assassinado. Quem emergiu como homem forte do Panamá foi o general Manuel Noriega, que tinha trabalhado com a CIA desde os anos 50. Num primeiro momento, Noriega e os Estados Unidos cooperaram em harmonia, inclusive pactuaram a presidência de Nicolás Barletta, um ex-funcionário do Banco Mundial que implementou reformas estruturais que incluíam privatizações, congelamento de salários e demissões. Só que isso desencadeou uma onda de greves que colocou o governo em xeque, e logo as mobilizações escalaram para exigir democracia e a saída de Noriega. Nesse contexto, o militar tomou as rédeas da situação e Barletta, que tinha sido eleito em meio a uma fraude, foi forçado a renunciar. Mas a agenda
dos Estados Unidos era outra, e como em outras partes da América Central, Washington pressionava o Panamá para substituir os militares por um governo civil. Mas Noriega não cedeu e os Estados Unidos responderam com um boicote econômico que fez o PIB do país cair 17% em 2 anos. Ao mesmo tempo, se denunciaram vínculos de Noriega com o narcotráfico, vínculos que certamente não eram novos, mas que nunca incomodaram os Yankees enquanto Noriega lhes serviu. Por outro lado, o líder panamenho subiu o tom da retórica anti-imperialista e conseguiu certo apoio popular no confronto com os Estados Unidos. O impasse se resolveu de forma brutal. Na noite de 19 de dezembro de 1989, poucas semanas depois da queda do Muro de Berlim, cerca de 20 mil tropas estadunidenses, além daquelas que já estavam estacionadas no canal, bombardearam e invadiram o país. Não há dados oficiais, mas organizações da sociedade civil apontam que a invasão matou ao menos 600 pessoas, além de deixar outras 20 mil sem casas, muitas delas queimadas nos ataques. Analisando as relações entre a violência política do pinochetismo no Chile e a reformatação neoliberal do país, Naomi Klein falou de um choque que cria as condições para um capitalismo de desastre. Pois no caso panamenho, algo comparável aconteceu. A invasão estadunidense não foi só para derrubar e capturar Noriega. Ela não foi só um laboratório para a invasão do Iraque que aconteceria no ano seguinte. Mas a invasão seguida de ocupação criou as condições para um reordenamento do Panamá num sentido neoliberal e globalizante. De modo análogo ao caso chileno, é possível contar uma história de sucesso do Panamá desde então, protagonizada pelos números da economia. Desde o fim da Guerra Fria, o Panamá é o país latino-americano que mais cresceu. Entre 93 e 2018, a economia cresceu em média quase 6% ao ano, mais do que o dobro do que a média continental. O PIB per capita passou de $5.000 em 1990 para 25 mil em 2018. O Panamá se apoiou na sua posição geográfica para prosperar como plataforma internacional de serviços. Entre 2006 e 2016, obras duplicaram a capacidade do canal. A Zona Franca de Colón também se ampliou. O país se tornou um centro financeiro internacional e também um hub aeroportuário entre a América do Sul, América do Norte e o Caribe, por meio da Copa Aviação. O outro lado dessa história de sucesso são altíssimos níveis de desigualdade, dependência e desarticulação nacional, perpetuando as fraturas que nasceram com a própria construção do canal. No plano político, o Panamá Global gozou de uma notável estabilidade, em que o Partido Revolucionário Democrático dos herdeiros de Torrijos se alternam na gestão neoliberal com o Partido Panamenhista dos herdeiros do arnulfismo. Essa alternância foi afetada com a eleição em 2009 do multimilionário Ricardo Martinelli, que muitos descrevem como um Trump panamenho. Nas eleições que aconteceram recentemente em 2024, Martinelli era o favorito, mas acusações de corrupção impediram sua candidatura. E Martinelli se exilou na Nicarágua de Ortega, de onde dirigiu a campanha que elegeu José Raúl Mulino, que era o vice da sua chapa. Mas por baixo da superfície eleitoral, a sociedade panamenha se movimenta. Em 2022, o país foi atravessado por intensos protestos contra o custo de vida e, no ano seguinte, manifestações massivas levaram ao fechamento de uma grande mina de cobre e uma moratória indefinida da mineração do país. Enquanto isso, o câmbio climático afeta o nível de águas e ameaça as operações do canal. Entre Martinelli, a revolta das rubas e o câmbio climático, para onde vai o Panamá? Esses e outros temas serão abordados na continuação do programa. Olá, meu nome é Patrícia, eu estou aqui com o professor Olmedo Belushi. O professor Olmedo é doutor em Sociologia, mestre em Estudos Políticos e sociólogo, formado pela Universidade do Panamá. Toda a sua formação foi na Universidade do Panamá e atualmente ele é diretor do Centro de Investigações e professor titular do Departamento de Sociologia, também na Universidade do Panamá. Entre as suas publicações estão Estado-Nación y Clases Sociales en Panamá, la Constitución del Estado Nacional a través de las contradicciones sociales e históricas, la verdadera historia de la independencia do Panamá, independência de Hispanoamérica e luta de classes, entre outras várias publicações. O professor também é um constante articulista na imprensa internacional, numa perspectiva crítica. Então, Olmedo, a gente agradece muito por nos conceder essa entrevista e já vou te fazer a nossa primeira questão. Faz pouco mais de 120 anos que o Panamá é um país independente e a sua história é intimamente relacionada tanto com a história do canal quanto com a ingerência estadunidense sobre o território e sobre a vida dos panamenhos, né? É possível dizer que as principais lutas dos panamenhos do século XX foi a luta por soberania? Gracias por su interés por la historia de Panamá. Realmente la historia política de los últimos casi 200 años de Panamá está vinculada
a la expansión de los Estados Unidos, primero hacia el oeste americano y después hacia Asia. Primero cuando arrebató a México la mitad de su territorio e impuso su frontera en la California, que antes era mexicana, en la guerra de 1847, ahí se vio la necesidad de construir un ferrocarril que uniera ambos lados de la costa este y oeste de los Estados Unidos a través del Istmo Centroamericano. Y Panamá entonces fue uno de esos lugares junto con Nicaragua. Y desde entonces en Panamá ha habido tropas e intereses norteamericanos. El segundo momento fue hacia 1898. Estados Unidos empezó su expansión imperialista quitándole a España las últimas colonias en el Caribe, que eran Cuba y Puerto Rico, y las Filipinas y Guam en Asia. Eso colocó la necesidad de construir un canal por el Istmo Centroamericano para que su armada cuidara sus intereses imperialistas en los dos océanos. De ahí que en 5 años, 1903, propuso un tratado para construir un canal que ya habían iniciado los franceses, pero que se había estancado, el Istmo de Panamá. Sin embargo, las exigencias de ese tratado eran tan exageradas, entre ellas que pedían la segregación del territorio hacia los Estados Unidos, la creación de una zona del canal en la que ellos gobernarían como si fueran soberanos, que ese tratado fue rechazado por la opinión pública de Colombia, que era el estado al que pertenecía Panamá. Entonces Estados Unidos promovió hace 120 años la separación de Panamá de Colombia para imponer el tratado que ellos querían. Y así fue. Las tropas norteamericanas nos separan de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y 15 días después imponen el tratado Heygo-Varila, que es el tratado que permite la construcción del canal controlado por los Estados Unidos. Y desde ese momento, durante todo el siglo XX, la principal lucha fue la lucha por la recuperación de la soberanía de Panamá en la zona del canal y en el conjunto del país, y la expulsión de las bases militares norte-americanas. Professor, os brasileiros não têm muito dimensão do que é o canal, para além de uma grande obra de engenharia, né? A gente queria que você falasse um pouco sobre o que é a zona do canal e se a gente pode falar em um apartheid a partir dela, né, em relação aos panameños. La zona del canal era un área segregada a 10 kilómetros a cada lado de la vía acuática, en la que existían bases militares, ciudades, instalaciones de los Estados Unidos, y que ellos consideraban como si fuera un estado de los Estados Unidos. De hecho, la población norteamericana que vivió allí se consideraban norteamericanos y no panameños. Eran colonos, parecido a lo que son los israelíes ahora respecto de los palestinos. Tenían un sistema de apartheid. Como esa zona no estaba deshabitada cuando empezó la construcción del canal, ellos expulsaron en 1915, cuando se abrió el canal, a toda la población ismeña, que era mulata, mestiza, negra, del área de la zona del canal. Y solo permitieron algunos trabajadores de color, como ellos le llamaban, vivir dentro de algunos sectores muy específicos, pero estaban separados de los blancos. De hecho, había un sistema de apartheid muy claro, donde incluso el trabajador hispano o negro, porque hubo mucha migración antillana de Jamaica, Martinica y otras islas del Caribe para trabajar en el canal, y los panameños por el mismo trabajo no cobraban igual que los norteamericanos blancos. Era el sistema que se llamaba el Silver Roll y el Gold Roll, o sea, el sistema de plata y el sistema de oro. Obviamente el de oro era para ellos. Inclusive no podían beber de las mismas fuentes la gente de color, de fuentes de agua, que los blancos. Así que existía un racismo parecido al de Sudáfrica en esta zona del canal hasta que se extinguió. Essas desigualdades que existiam no período em que os Estados Unidos
dominavam o canal, elas ainda têm expressão hoje, elas atuam, têm operacionalização hoje no Panamá? Durante 70 años aproximadamente Estados Unidos controló toda la operación del canal. Estuvo controlada por el Pentágono. Estados Unidos no le interesaba el canal como una cuestión económica, sino como un sitio estratégico militar. Por eso había 14.000 bases militares y varios miles de soldados. Entonces, y de hecho por el canal pasaban y siguen pasando el 5% del comercio mundial, pero la mayor parte de ese comercio era dentro de los Estados Unidos, de una costa a otra de los Estados Unidos. De ahí su posición estratégica. Y bueno, fue la lucha generacional de los panameños y panameñas por la soberanía la que pudo poner término a la presencia norteamericana a partir de una sublevación popular que se hizo en 1964. Y la transferencia final del canal a Panamá se realizó el 31 de diciembre de 1999, en la que se desmanteló la última base militar y la administración pasó completamente a manos panameñas. Entonces, hoy está administrado por panameños y su funcionamiento está completamente a cargo de panameños. Podemos discutir con qué criterios, pero son panameños los que lo hacen. Professor, eu queria voltar um pouco ao tema do papel geopolítico do canal durante os anos de Guerra Fria. Qual era o papel do Panamá, pensando a Escola das Américas, pensando o combate à contra-insurgência, pensando o apoio às ditaduras militares da América Latina? O senhor pode comentar um pouco mais sobre esse papel geopolítico? Panamá fue un centro, como hemos dicho, militar. Fue completamente controlado por el Pentágono todo el tiempo. Sus directores eran militares, oficiales del ejército de los Estados Unidos, de la Armada Naval. De hecho, en Panamá se hicieron desde la década de 40 experimentos con bombas químicas y nuclear en diversas zonas. Incluso hay almacenajes que todavía hoy en día no se han limpiado de armas químicas e incluso nucleares que se utilizaron. Pero lo más famoso que hubo en Panamá fue la llamada Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas era una escuela de formación de militares latinoamericanos a cargo de los norteamericanos. En esa Escuela de las Américas pasaron todos los dictadores de América Latina. Desde Pinochet hasta Videla, todos tomaron en algún momento cursos en esta Escuela de las Américas. Inclusive se decía que había un curso que se trataba sobre cómo torturar a una persona. Ese fue vamos a decir, el legado más controversial que dejaron las tropas norteamericanas en el Istmo de Panamá. Por suerte, una de las demandas que hubo cuando se negociaron los tratados después de la sublevación de 1964 fue la eliminación de la Escuela de las Américas, lo cual se logró en la década del 80, pero ya sigue existiendo en la Florida, lamentablemente, pero la sacamos de Panamá. Professor, e mais diretamente no combate à contra-insurgência na América Central? Havia um papel da Escola das Américas no combate à contra-insurgência na Guatemala, em El Salvador, além da formação dos oficiais, dos exércitos? Definitivamente, los militares centroamericanos, que eran de los más violentos y que más violaron derechos humanos en América Latina, casi todos pasaron por Panamá. Y recibían no solo entrenamiento, sino también viajaban asesores militares desde el Istmo de Panamá hacia estos países. Cuando estalló la guerra civil, después de la revolución nicaragüense en el año 78, inclusive los norteamericanos abrieron otra base militar en Honduras y ellos se conectaban para viajar y asesorar a los militares tanto de Guatemala como de El Salvador durante la sangrienta guerra civil que azotó esos países. Tan es así que en algún momento el líder populista panameño, el general Omar Torrijos Herrera, que fue
como una especie de Getúlio Vargas panameño, intentó ser mediador en el conflicto centroamericano para tratar de encontrar una salida negociada a la guerra civil. Pero el gobierno de Reagan no aceptaba esto, solamente aceptaba la derrota militar de la guerrilla del FMLN y la guerrilla guatemalteca. Entonces, se dice, no ha sido nunca aprobado, pero fue denunciado por allegados del general Torrijos, que su muerte en 31 de julio de 1981 fue un atentado militar organizado por los Estados Unidos contra su avión para hacerlo desaparecer y que acabara esa mediación que Torrijos podía aspirar a hacer porque tenía mucho prestigio entre todos los sectores de vanguardia en América Latina. Así que esa intervención norteamericana fue permanente, incluso fue permanente después en la crisis panameña de los años 80, de la que podemos hablar ahora. Professor, creio que então a gente abordaria Noriega e depois a gente entra na questão da invasão, né? Por um lado, ele é um preposto dos Estados Unidos e, por outro, ele se torna depois o cara indesejável, né? Ele é um agente dos Estados Unidos e depois ele se torna persona non grata. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta el 9 de enero del 64. Fue un hecho que cambió la historia de Panamá porque fue una insurrección popular que duró 3 días, donde se destruyeron todas las propiedades norteamericanas y la gente exigió el fin del Tratado de 1903 y la reversión del canal. Ese hecho forzó, junto con otros, que es largo ahora entrar, al golpe de Estado militar de 1968, que en un principio fue un golpe represivo, pero 2 años después dio paso a un régimen populista encabezado por el general Omar Torrijos, que tuvo como objetivo la negociación de los tratados y para lo cual dio garantías de derechos democráticos, laborales, para concitar el apoyo de los sectores populares, obreros, sindicales, estudiantiles, lo cual logró y permitió la victoria del tratado del año 77. Entonces Torrijos fue un líder populista en ese periodo muy importante. A la muerte de Torrijos en 1981, un proceso más o menos rápido y oculto, Noriega va a asumir el papel de liderazgo, Manuel Antonio Noriega. Pero ¿qué pasa? La década del 80 ya es la década de la aplicación en América Latina de los planes neoliberales. Entonces, Noriega, que era un hombre fiel a los intereses de los Estados Unidos, que después admitió que había sido agente de la CIA desde que era un joven oficial, pacta con los Estados Unidos la imposición de un candidato presidencial en 1984 que aplicara los planes neoliberales en Panamá. Entonces, la crisis de Noriega y del régimen en la década del 80 está asociada con ese gobierno neoliberal, que para empezar fue impuesto por un acuerdo entre Estados Unidos y Noriega. En segundo lugar, fue impuesto mediante un fraude electoral muy evidente que la gente rechazó, entonces fue un gobierno ilegítimo. Y en tercer lugar, empezó la aplicación de una dura política económica con privatizaciones, despido, congelación salarial, y eso levantó una ola de huelgas muy fuerte que llevó al gobierno y al régimen a un punto de quiebre, de crisis hacia el año 86, 87, incluso la división de las Fuerzas Armadas, que empezaron a pelearse entre los coroneles el control de la policía. Pero hasta ahí Noriega la mantuvo y con el apoyo de Estados Unidos pese a todo y con la represión al movimiento popular. Sin embargo, Noriega se negaba a retirarse de la fuerza pública, que era lo que le empezaron a pedir los norteamericanos a partir del 87, no al principio. Así que en el año 88, para forzarlo a él y a su grupo a retirarse para que pareciera que había democracia en Panamá, impusieron sanciones económicas parecidas a las que ahora se aplican contra Venezuela. Entonces, muy duras porque Panamá es una economía dolarizada y depende mucho de los Estados Unidos, así que
se cortó la circulación del dólar, las empresas norteamericanas no pagaban impuestos, de hecho no hubo dinero en el erario público, entonces los empleados públicos no podían cobrar, cobraban con bonos. Fue una crisis muy profunda y ella fue degenerando en la medida en que el grupo de Noriega se mantuvo firme a una confrontación con los Estados Unidos, que terminó con la invasión del 20 de diciembre de 1989, en la que Estados Unidos entonces decide invadir Panamá para desmantelar una fuerza militar que era un poco díscola y nacionalista, para imponer un régimen político títere a los Estados Unidos que pareciera democrático y para imponer la política económica que ellos querían, que era el neoliberalismo, y es lo que se ha aplicado durante estos 30 años. Sobre a invasão dos Estados Unidos, professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque a gente tem um contexto imediatamente posterior, né, à queda do Muro de Berlim. Então, é um contexto vésperas da crise da União Soviética, a gente tem a queda do Muro de Berlim um pouquinho antes, né? Então, é um cenário mundial bastante diferente, né, dos 60 e dos 70, e eu queria te ouvir sobre isso, mas eu queria também que você comentasse sobre a questão da memória desse período, né? Porque nós temos muitas referências. A memória da violência na América Latina, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, mas sobre a memória da invasão estadunidense, talvez o Panamá tenha muita, mas a América Latina tem pouca em relação a essa invasão estadunidense. Eu queria te ouvir sobre isso. Sí, por un lado, el año 89 es un año interesante porque se producen muchos cambios en la historia del mundo. Paralelo a la crisis panameña es que se produce la caída del muro de Berlín. Allí, en esos meses, octubre, noviembre de ese año. Paralelo a la invasión a Panamá, creo que ahí se produce también la ofensiva final del FMLN, pero que al año siguiente va a terminar en una negociación con el régimen militar salvadoreño. Paralelamente por ahí también se produce la derrota electoral del FCLN en Nicaragua y la entrada del gobierno de Violeta Chamorro, que es la derecha nicaragüense, al gobierno. Así que hay una serie de cambios controlados y muy favorables a los Estados Unidos. Nosotros decimos que la invasión a Panamá, que tal vez ellos no tenían necesidad de haber hecho la violencia que ejercieron, porque en algún momento hubo un grupo de militares panameños que detuvieron a Noriega y lo ofrecieron, pero a ellos no les interesó porque ya habían decidido hacer la invasión. Fue la primera prueba en grande después de la caída de Vietnam, que había producido un síndrome de derrota en la moral norteamericana. En Panamá, bueno, también se hizo en la invasión a la isla de Grenada, que fue una invasión unos años antes, pero en Grenada era una isla muy pequeña, así que la primera invasión de gran escala hecha por el ejército de los Estados Unidos fuera de su país, después de Vietnam, fue Panamá. Y aquí se probaron estrategias y armas que eran novedosas en función de las nuevas formas de control militar que ellos querían ejercer. De hecho, mucha gente no hace conciencia de que aquí murieron mínimo 500 personas que están nombradas con apellidos, identificadas, personas desaparecidas en ese periodo. Nunca se sabe si son la totalidad porque nunca había una investigación oficial del conjunto de los hechos. Hubo más de 2.000 heridos, hubo una destrucción completa del barrio del Chorrillo, que era colindante con el cuartel central de la policía panameña, donde 20.000 personas perdieron sus hogares. Y esto también sucedió en la ciudad de Colón y en otros lugares del país. Y hubo una ocupación, de hecho, del ejército de los Estados Unidos, parecido a lo que después hicieron en Irak, de más de 3 años en las calles del país. O sea que todo lo que después se probó en la guerra del Golfo
en la primera y en la segunda, se probó primero en Panamá. Tal vez más chiquito que en Irak, pero aquí se probó fundamentalmente. Así que, bueno, hay que estudiar el año 89. Es un año de cambios muy importantes en la historia del mundo en ese momento. Professor, então teve um momento que os Estados Unidos construiu o canal, voltando antes, né, ainda, os Estados Unidos provocou, de uma certa forma, a separação do Panamá da Colômbia, construiu um canal, devolveu o canal, invadiu o país. E hoje, qual é a influência que os Estados Unidos têm, né? Depois de toda essa influência durante o século XX, qual é a influência no século XXI que os Estados Unidos têm sobre o Panamá? Sí, yo interpreto siempre con dos hechos distintos y que son determinantes en la historia de Panamá y del canal. 64, la sublevación popular forzó a la negociación del Tratado del 77. Forzó a poner una fecha de término a la presencia norteamericana y al traspaso del canal a Panamá, que fue el 31 de diciembre del 99. Pero la invasión que sucede 10 años antes, en 1989, vuelve a barajar las cosas en contra del pueblo panameño. Entonces Estados Unidos, aparte de imponer un régimen político que es el que ha gobernado, alternancia entre dos partidos prácticamente durante 30 años, aplicación de políticas neoliberales, se ocupó de asegurarse una reforma constitucional que garantizara que el canal quedara en manos de sectores de la clase dominante y que los sectores de izquierda, populares y demás, que Torrijos le había prometido que iban a ser parte de la administración del canal, quedaran excluidos. Entonces hoy la administración del canal está en manos de sectores empresariales y no responde a la soberanía del país. Y los ingresos tampoco están ayudando a resolver los problemas sociales. En segundo lugar, a Estados Unidos le preocupaba el tema de las bases militares. Entonces intentaron en el año 1997 imponer un tratado para una base militar en el Pacífico panameño con la excusa del combate al narcotráfico. Pero esto también fue repudiado por el pueblo, por la movilización, y ese tratado no se pudo concretar. Sin embargo, después del 2000 han firmado una serie de acuerdos de seguridad nacional con los diversos gobiernos. Entonces hay un acuerdo, el primero de todos se llama Acuerdo Salas-Becker, que fue firmado en el año 2000, que le permite a Estados Unidos custodiar el mar territorial y el espacio aéreo de Panamá con la excusa del combate al narcotráfico. Asimismo, hay un acuerdo de seguridad cuyo contenido no se conoce sobre el Canal de Panamá. De hecho, hay ejercicios militares anuales dirigidos por el Comando Sur para la defensa del canal, siendo que Panamá, desde el año de la invasión, no tiene ejército propio. Entonces es una contradicción aparente. De hecho, hay una asesoría estrecha entre el Pentágono, la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y la Fuerza Pública Panameña. No más que hace 2 o 3 días le acaban de entregar 11 helicópteros nuevos a la Fuerza de Fronteras de Panamá, que es una especie de fuerza militar, aunque no lo quieren reconocer, que es la que se encarga de custodiar la frontera del Darién con Colombia y que tiene que ver con el tema de la migración masiva de gente que está entrando por allí. Ahora el nuevo gobierno ha prometido que va a parar la migración. El año pasado pasaron 500.000 personas por esa frontera dirigiéndose a Estados Unidos. Este año ya van como 150.000 personas que han pasado. Un interés de los Estados Unidos es que Panamá actúe como frontera sur de sus intereses. Y parece que eso es lo que están. Lo que hay duda es cómo van a parar eso, porque Darién es una selva y no se puede poner un muro en una selva. Así que va a ser muy difícil y qué contradicciones eso va a crear. Pero Estados Unidos sigue interviniendo en todos los aspectos, sobre todo esos militares y de seguridad para ellos, pero también en la política interna.
Estados Unidos decide quién va a ser el presidente o no. Hubo una gran contradicción en estas elecciones del 2024 porque el candidato más cuestionado, Ricardo Martinelli, incluso estuvo preso en Estados Unidos por el lavado de dinero, por el escándalo de Brecht. También ha sido acusado por eso y varios escándalos. Y fue anulada su candidatura unas semanas antes de las elecciones. Y luego lo suplantó su vicepresidente. Entonces hubo dudas si era legítimo o no que el vicepresidente ocupara el puesto y esa discusión estuvo en duda hasta el final. Pero en algún momento, en los últimos días, antes que la Corte Suprema lo ratificara, él se reunió con la embajadora norteamericana que le dio la bendición. Entonces ellos siguen actuando como procónsules en el país y en última instancia bendicen a los que pueden o no pueden, según ellos, ser gobernantes de Panamá. Así que seguimos siendo uma espécie de semicolônia norte-americana bastante clara. Professor, justamente sobre o tema das eleições, dessas recentes eleições que aconteceram no Panamá, que eu queria conversar contigo agora. Em outubro do ano passado, a gente teve manifestações populares muito importantes no Panamá. E nos anos anteriores, a gente já tinha tido manifestações muito importantes, mas essa de outubro do ano passado chama atenção por ter sido contra uma mineradora canadense que fazia a maior operação, né, de extração mineral a céu aberto, a maior mina a céu aberto da América Central, né? E houve uma interrupção, não renovação desse contrato com essa mineradora. Então, a gente vê, por um lado, um movimento popular muito expressivo, mas que não tem uma tradução eleitoral dessa força do movimento popular. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque na imprensa, o que chegou para nós no Brasil foi que eram as eleições mais importantes em 30 anos no Panamá e que eram também as manifestações mais massivas desde a queda do Noriega. A gente quer saber se é isso mesmo, né? E qual é a sua avaliação desse descompasso. Sí, las movilizaciones de octubre y noviembre de 2023 contra el contrato minero que le permitía a la canadiense First Quantum Minerals seguir explotando la mina de cobre de Donoso, como se le llama, fueron muy importantes, fueron masivas y fueron las movilizaciones más grandes de los últimos 30 años en el país. Tan es así que forzó al gobierno a incluso emitir una ley prohibiendo la minería metálica en todo el país, e incluso cancelar otros proyectos que ya estaban en proceso, y obligó a la Corte Suprema de que de manera inusual rechazara el tratado y lo declarara inconstitucional. De hecho, era un contrato abusivo, que a mucha gente les recordó el tratado de 1903, porque al igual que el de 1903, ellos se quedaban con la mayor parte de la tajada, mientras que Panamá recibía solamente beneficios por el 2% de toda su ganancia. Y luego tenían control soberano sobre el área de la mina, que era bastante extensa, e incluía la destrucción de una zona de área protegida que tenemos en esa región del Caribe. Bien, hay una interpretación que dice que no hubo efectos en las elecciones porque la candidata nuestra de la izquierda no capitalizó ese descontento electoral. Apenas sacó el 1% y un poco más de los votos. Pero sí hubo una manifestación a nivel de la elección de diputados. Hubo un frente, una coalición de candidaturas independientes fuera de los partidos tradicionales, de jóvenes que no estaban en política antes y que obtuvo una victoria bastante grande. De hecho, ellos sacaron 19 a 20 diputados de 71 que son en total en el país, sobre todo en los circuitos plurinominales que son las ciudades, con una victoria asombrosa incluso en municipios como Panamá o San Miguelito. Entonces, claro, es una fuerza política novata, muy de clase media, pequeño burguesa, diría el marxismo. No tiene una visión completamente clara
los problemas de fondo del país resumen todo un poco en la lucha contra la corrupción y la defensa eso sí, del tema de Panamá es verde, contra la minería. Pero esos jóvenes sí capitalizaron el voto de descontento. Y la juventud se expresó a través de la votación a esos diputados jóvenes. Que ahora, una maniobra, la burguesía, los políticos tradicionales han impugnado a 8 de los 19 que ganaron. En una maniobra electorera que está en discusión, todavía no se ha fallado, pero intentando ver, porque de hecho ellos se constituirían en la bancada mayoritaria de la Asamblea. No ha habido ningún partido que sacara tantos candidatos como ellos. Y si actúan juntos como partido, como si fueran un partido, pueden imponer el control de la Asamblea de Diputados. Y esa es la disputa que hay en este momento, que quién va a controlar la cabeza de la Asamblea Nacional. Pero bueno, yo diría, esa candidatura que se llamó Coalición Vamos, de gente nueva, de muchachos casi todos menores de 30, 35 años, estuvieron presentes en las movilizaciones, ellos fueron parte de las movilizaciones y ellos capitalizaron el descontento popular en ese sentido. Mucha gente le dio el voto a ellos, de los que repudiaban la política tradicional. Por outro lado, o presidente eleito, que foi o José Raul Mulino, como você já explicou, né, quem era o cabeça de chapa estava asilado na embaixada da Nicarágua. Ele tem sido apontado como alguém da extrema-direita. Curiosamente, alguns veículos de imprensa do Brasil, ele foi classificado como centro-direita. E eu já te ouvi falando sobre ele como um candidato de extrema-direita. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Se, por um lado, a gente teve esse sucesso eleitoral desses jovens lutadores populares, né, que é uma promessa para o futuro, no presente a gente tem o cargo mais importante do país com um personagem da extrema-direita e um personagem que tem um histórico também na segurança pública, né? Então eu queria te ouvir sobre quem é o Mulino, né? O que é essa coalizão que ele representa, o partido que ele representa, e se a gente pode esperar do governo dele posições aproximadas a dos personagens de extrema-direita na América Latina. Exemplo de Bukele, de Bolsonaro ou de Milei. Sí, bueno, yo creo que no cabe duda de que José Raúl Mulino es de derecha extrema, ¿no? Él fue ministro de gobierno cuando el presidente fue Martinelli en 2009-2014. Le tocó dirigir varias represiones muy fuertes contra el movimiento popular, sobre todo contra los obreros bananeros, que son indígenas la mayoría. Tuvo tratamientos despectivos contra esos trabajadores, racistas. También en 2011, que hubo una movilización también en defensa de una comunidad indígena contra la minería y una reforma del código minero que falló en ese momento porque la gente se opuso. Incluso en la ciudad de Colón, que es una ciudad mayoritariamente afro-panameña, que hubo una represión muy fuerte también hacia el 2013-14. Y todas esas cosas él las dirigió y sin ningún empacho, ¿no? No tuvo ningún problema con ser la cabeza represiva del gobierno. El problema para la burguesía era que si él iba a aparecer como títere directo de Martinelli. Porque en Panamá el Donald Trump panameño es Martinelli, el que no le permitieron correr en las elecciones. Él es nuestro Milei. Y bueno, que la gente, los sectores populares más plebeyos, no muy cultos, le atribuyen cualidades que no tiene, pese a que es un delincuente probado. Pero Mulino es como un funcionario, no es carismático. Tuvo la suerte de que la circunstancia le cayera a él la candidatura. Entonces lo que han forzado es que él tenga que compartir el gobierno con los sectores más equilibrados de la burguesía nacional.
Entonces, el gobierno y lo hizo la semana siguiente, después de las elecciones, para tranquilizar los temores que tenían algunos de que fuera un gobierno martinelista, fue que nombró una serie de ministros, todos salidos del sector empresarial, por supuesto, de las cámaras de comercio, de los sectores más de derecha, de los sectores cercanos a la mina, incluso abogados que defendieron el proyecto minero, para darle tranquilidad a la burguesía. Y la burguesía y los grandes medios de comunicación han respondido dándole esperanza, diciendo que sí, que Mulino no es títere de Martinelli y que lo prueba este gobierno casi de coalición nacional, pero sin convocar a los partidos. Pero sí hay figuras de los diversos partidos tradicionales allí presentes. Incluso parece que le ha tirado el gancho a estos jóvenes de la coalición Vamos, a ver si alguno cae y le ofrecen de caramelo ser ministro de algún cargo, no se sabe cuál. Pero en realidad va a ser un gobierno de derecha y proempresarial, como él lo define. Muy allegado a la política de los Estados Unidos, ahí no va a haber ningún cambio. Va a ser un gobierno tan conservador, tan antineoliberal como el que sale ahora con el gobierno de Laurentino Cortizo. Tiene una serie de problemas enfrente que a ver cómo lo va a solucionar, porque son difíciles, que el gobierno de Cortizo no ha podido resolver y los batió hacia adelante. Uno, hay un problema con las pensiones, con las jubilaciones, porque una reforma neoliberal que se hizo en 2005 separó los programas de jubilación de la juventud y de los viejos. Entonces el programa de los viejos no recibe fondos. El compromiso era que los gobiernos iban a poner esa diferencia para que no entrara en crisis. Y de hecho ya está en crisis. Y la burguesía quiere una reforma para terminar ellos manejando fiduciariamente el capital financiero, la totalidad de los fondos de pensión. Y los sectores sindicales se oponen. En segundo lugar está el tema de la mina. Entonces han encontrado una excusa de decir que no, que vamos a abrir la mina pero para cerrarla, que para poder cerrarla bien hay que volver a abrirla y hay que exportar una cantidad de material que está allí. Entonces esa es la excusa que están aduciendo en este momento, pero todavía esa decisión no se ha tomado. Y ahí habría que ver qué posición van a tomar los diputados de la coalición Vamos. Y bueno, esos son los dos problemas más grandes. El otro problema es el sector de la deuda. Las calificadoras de riesgo han puesto a Panamá en duda de pago de la deuda externa, porque el gobierno que sale duplicó la deuda del país. Entonces va a haber una disputa sobre el porcentaje que se va a destinar de los gobiernos al pago de la deuda versus el gasto social, donde ya hay una crisis muy grande en la inversión en educación y en salud pública. Son problemas que están ahí crónicos, muy graves. Y bueno, se vaticina también un conflicto con los docentes, por eso ha puesto una ministra que fue ministra con Martinelli y que tuvo muchos conflictos con los gremios docentes, pero vamos a ver como empieza el 1º de julio. Olmedo, tanto a questão da mina, quanto a questão das pensões, quanto um possível ajuste para amortização da dívida, quanto o tema do Darien, todos esses temas apontam talvez para uma necessidade do governo de ter mais capacidades e condições de repressão aos movimentos populares, aos movimentos indígenas, mas também repressão aos imigrantes, né? Eu estou pensando aqui que o Mulino, durante o governo do Martinelli, o anterior governo do Martinelli, foi ministro de Segurança e era um ministro que tinha ali o que a gente poderia chamar de perfil de mano dura, né? Queria saber se a gente pode esperar um governo de mano dura do Mulino. Creo que sí, que es lo que viene. De hecho, ya ha empezado con este gobierno. Uno de los sindicatos más importantes del país, el más importante diría yo, y que tuvo un papel trascendental en la lucha minera, fue el sindicato de la construcción, Suntrax. De hecho, este gobierno le canceló todas las cuentas en el banco público
que se llama Caja de Ahorro. Primero dieron a entender que se recibía dinero de grupos terroristas y luego directamente canceló las cuentas y luego ha hecho que ningún otro banco público ni privado acepte las cotizaciones de los trabajadores de ese sindicato para llevar a una situación de crisis. Entonces, de hecho, esa es una espada de Damocles sobre el sindicalismo. Y algo parecido intentó el gobierno de Martinelli en 2010, solo que la huelga impidió que lo lograran. También está el tema de que se ha judicializado a algunos dirigentes sindicales y que hicieron los bloqueos de calles que permitieron la victoria de noviembre pasado, porque se logró no solo con la movilización, sino que se paralizó la economía del país con bloqueos en la carretera interamericana. Los productos agrícolas no podían llegar a la ciudad y eso en gran medida doblegó al gobierno y a los sectores empresariales. Muchos sectores han prometido que no van a permitir que eso pase nuevamente y que van a llevar a la cárcel a quien se atreva a cerrar una calle. Entonces esas amenazas están ahí latentes y seguramente tendrán que usarlas porque todas estas medidas van a ser muy impopulares, seguramente. Igual el tema con los sectores migrantes, de hecho ya han empezado a hacer expulsiones un poco masivas porque en estos días vi una noticia de que habían devuelto 100 personas de las que habían llegado allí. Aparte de que hay una situación de violencia incluso sexual contra las migrantes, ACNUR, que había estado apoyando ahí y demás, le han como controlado el acceso también a Médicos Sin Fronteras, que hacía esas denuncias, que la policía panameña no permite que haya sectores independientes que colaboren para fiscalizar el tema de la violencia de todo tipo que se está produciendo en Darién y que seguramente va a aumentar posteriormente. Por eso ellos amenazan con impedir el paso de los migrantes. ¿Cómo lo van a hacer? No veo otra manera que reprimir. ¿Qué pasa? Me dan muchas interrogantes saber cómo van a hacer ese control en la frontera. Tá bom. Olmedo, muito obrigada. Foi ótimo. Aprendi mais um pouco, mais um monte de coisas sobre o Panamá. E eu agradeço, a Flávia que está aqui com a gente agradece, o grupo Realidade Latino-Americana agradece. E é isso, boa tarde. Gracias a usted, profesora Patricia, a Flavia, a todos ustedes por interesarse por Panamá y por su historia. Pulso.